Luego de la suma podemos hablar del producto por un escalar. Entonces, si tenemos, por ejemplo, el vector U, cuyas coordenadas son x1, y1 y z1, y si tenemos un escalar alfa, lo que tiene que recordar es que un escalar es un número real. Entonces, cualquier número básicamente. Entonces, el producto del escalar alfa por U, aquí voy a poner una cruz pequeña para indicar el producto por un escalar. Algo similar a como hicimos acá arriba, que usábamos una suma roja. Aquí va a ser una cruz. Y ese resultado nos va a dar igual al escalar que va a multiplicar a x1, y1 y z1. Esto viene de sustituir ese vector que nos dieron. Y el producto por un escalar no es más que el producto del escalar por cada componente, quedando entonces el resultado como se muestra en la pantalla: alfa por x1, alfa por y1 y alfa por z1. Como vimos en en R2, podemos obtener un vector unitario. En la dirección del mismo vector, para nuestro ejemplo en la dirección de U. Entonces es un vector unitario que le podemos poner el nombre V, y si dividimos el vector dentro de su magnitud, el vector U es un vector unitario. Por supuesto que debemos de recordar que la magnitud del vector U, el hecho que sea de 3 dimensiones, lo dijimos, sería x1 al cuadrado más y1 al cuadrado más z1 al cuadrado. Por lo tanto, el vector unitario sería x1, y1 y z1, y me quedaría, como está multiplicando, como está dividiendo, nos quedaría la raíz de x1 al cuadrado más y1 al cuadrado más z1 al cuadrado. Y esta es una división para cada componente. Eso quiere decir que nos va a quedar un x1 sobre la raíz de x1 al cuadrado más y1 al cuadrado más z1 al cuadrado. Para la primera componente. Para la segunda componente pues será la y1 sobre la raíz de x1 al cuadrado más y1 al cuadrado más z1 al cuadrado. Y en la última componente pues nos quedaría z1 y siempre esa magnitud. Y ahí cerramos el vector con el paréntesis, que al principio también no lo había puesto. Ahora, donde sí hay diferencia es en la dirección del vector. Estoy hablando de la diferencia con respecto a R2. O sea, en 3 dimensiones sí hay diferencia bien marcada la dirección del vector. Esquemáticamente podríamos dibujar nuestros ejes, digamos aquí el eje Y, aquí el eje Z, y ortogonalmente a ambos tendríamos en la dirección de X. Si yo tengo un vector digamos que fuera el que estoy dibujando en este momento, y ese es mi vector U,
Entonces nosotros vamos a encontrar tres ángulos. En el orden, digamos, con el eje Z tendríamos un ángulo y el cual le podemos llamar gamma. El ángulo con el eje Y le podemos llamar beta y el ángulo con el eje X puede ser alfa. Entonces lo que sucede es que hay entonces tres ángulos para determinar la dirección del vector. Podemos hacer fácilmente esta deducción, que el coseno de alfa sería igual a x1, que es la componente en x, dividido entre la magnitud del vector u. El coseno de beta, muy similar, solo que en este caso sería y1 dividido siempre entre la magnitud de u. Y por último, tendríamos que el coseno de gamma sería igual a z1 sobre la magnitud del vector u. A esos también se le conoce como los cosenos directores. Pongamos entonces un ejemplo práctico. El ejemplo podría decir: encuentre la dirección o simplemente los cosenos directores si nos pidieran la dirección, entonces damos los valores de alfa, beta y gamma, usando por supuesto los cosenos directores, digamos, del vector, dado como menos 2, 3 y menos 5. La solución, como para cualquiera de los cosenos directores, veando la fórmula que está arriba, siempre va a ser dividido entre la magnitud de u. Por supuesto que lo primero que hay que hacer es encontrar la magnitud del vector u. Y la magnitud del vector u, de acuerdo a lo que hemos visto, sería menos 2, que es su componente en x al cuadrado más 3 al cuadrado más menos 5 al cuadrado. Eso quiere decir que la magnitud del vector u sería igual a la raíz de 4 más 9 más 25. En total, la magnitud de u sería igual a la suma de esos tres números, que nos va a dar la raíz de 38. Para trabajar con valores exactos no se aproxima, sino que se deja la raíz de 38. Con eso tendríamos entonces la magnitud del vector u. Y ahora viene una pequeña observación, que yo puedo encontrar el vector v, el cual lo voy a encontrar el vector u dividido entre su magnitud. Ahí lo que estoy haciendo entonces es encontrando un vector unitario, porque estoy agarrando un vector dividido entre su magnitud. Entonces para nosotros nos va a quedar menos 2, 3, menos 5 dividido dentro de la raíz de 38. Si queremos hacer entonces esa operación, nos va a quedar menos 2 sobre la raíz de 38 para la primera componente, 3 sobre la raíz de 38 y menos 5 sobre la raíz de 38. Ese vector unitario que hemos encontrado es el vector de los cosenos directores. Por lo tanto, el coseno de alfa, recordando que alfa es
el que se está refiriendo al eje X, este que está aquí marcado. Este es alfa. Es como esta referencia al X, va a ser la primera componente. En este caso, menos 2 sobre la raíz de 38. Eso quiere decir que solo el ángulo alfa sería el coseno menos 1 de menos 2 sobre la raíz de 38. Y aquí no tenemos inconveniente como lo teníamos con el ángulo de los vectores normales, porque ahí usábamos la tangente. En cambio, con el coseno, si es positivo está en el primer cuadrante y si es negativo está en el segundo cuadrante. Entonces, no importa cómo sea. Eso quiere decir que el valor de alfa no lo va a dar directamente la calculadora. Entonces, usted ingresa menos 2 dividido entre la raíz de 38 y luego coseno menos 1 y un valor aproximado sería 1.90 radianes. Sería bueno que usted lo confirme para que no se vaya a sorprender en el examen o en una tarea. De igual o similarmente haríamos el coseno de beta, que sería la segunda componente. Eso nos da 3 sobre la raíz de 38. Por lo tanto, beta es igual al coseno menos 1 de 3 sobre la raíz de 38. Ya al hacerlo en su calculadora le debiera dar un valor muy aproximado a 2.08 radianes. No, ahí estoy mal. Hagámoslo, por favor. 3 sobre la raíz de 38 sería la operación. 1.06. Le tomo ahorita. Vamos a confirmarlo. Disculpe. 3 dividido dentro de la raíz cuadrada de 38 igual. Y ahora le sacamos el coseno menos 1. 1.06. ¿Le dio lo mismo? Excelente. 1.063 le voy a poner por valor aproximado. Y por último tendríamos el coseno de gamma, que no es más que el cociente de la tercera componente, que era menos 5 sobre la raíz de 38. Por lo tanto, gamma va a ser igual al coseno menos 1 de menos 5 sobre la raíz de 38. Entonces, gamma le diera dar un valor aproximado. Dije 5 sobre la raíz de 38, pero negativo, ¿sí? 5 cambió de signo, dividido dentro de la raíz cuadrada de 38, igual. A mí me dio menos 0.81 como valor negativo, y con eso le sacamos la segunda, coseno menos 1, 2.52. Espero que les haya dado lo mismo. Gracias. Lleva un 0. Lo reviso. 3 sobre raíz de 38. Yo lo haber visto mal, lo más seguro. 3 dividido dentro de la raíz cuadrada de 38 igual. Y ahora coseno menos 1 igual 1.0625. O sea, 1.063, me robé el 0, pero lo corregimos. Eso es lo que hay que hacer cuando uno se equivoca, no asustarse, ¿no? Me equivoqué. Pero fue por pura cuestión de lectura, porque ahí lo tenía, ¿no? Pero ese cambio de pantalla me puede provocar ese tipo de error. Entonces, como ve, en nuestro, ¿cómo se llama? En nuestro ejemplo todo resultó muy simple y los ángulos salieron directamente de acuerdo a los valores de la calculadora.
A diferencia cuando vimos en R2 que había que hacer. Pues había que ver en qué cuadrante quedaba y darle el valor adecuado. No sé si usted me desea hacer alguna pregunta. Ingeniero, perdón, solo tal vez creo que yo copié mal, pero creo que vi ahí que puso los ejes diferentes a lo que estamos acostumbrados en la gráfica anterior. ¿Yo? Ah, sí, lo copié mal. No tenga pena, eso al final no va a creer que va a ser problema, ¿verdad? Lo importante es definir en la primera componente X, la segunda la Y y la tercera la Z. No creo que eso sea mucho problema. Entre los vectores en R3 otra diferencia es lo que se conoce como el producto escalar. Lo primero que debe tener claro también se conoce como producto punto, o sea, es más famoso, pero cualquiera de los dos es correcto, el producto punto. Y con eso, pues ya de una vez vamos a quedar claros que la representación va a ser un punto. Esto es importante que lo aclaremos porque está el producto por un escalar. Esa es una cosa y producto escalar es otra. Si regresamos a ver el producto por un escalar, que fue lo que empezamos a ver el día de hoy en la clase, entre lo que hemos visto, ahí está. La diferencia es que aquí es producto por un escalar. Y hay una cosa muy importante, cuando yo hago el producto por un escalar, el resultado que es, ¿qué resultado tengo acá? El árbol por cada una de las componentes. No, ¿qué resultado tengo acá? Un vector, un vector. En cambio, como vamos a ver ahorita, el producto punto no funciona igual y por supuesto tiene que ser diferente. Si no, tendrían el mismo nombre, ¿no? Entonces, si yo tengo, por ejemplo, dos vectores, sea el vector U igual, y vamos a usar U1, U2 y generalizarlo para n componentes. Y el vector V igual a B1, B2 y generalizado para n componentes. Eso quiere decir que también se debe cumplir en R2. Pero ahorita estamos viendo R3, pero no importa, también lo podemos hacer. Entonces, el producto punto de U con B se escribe como lo acabo de hacer. El U y el B, y en medio de los dos ponemos un punto. Por eso es muy conocido como producto punto. Y la definición dice que esto es igual y empezamos a multiplicar la primera componente del primero por la primera componente del segundo vector. Y así nos vamos con todas las componentes, pero entre ellas vamos a sumar. Y sucesivamente hasta UN, BN. Entre U1 y B1 debiera de ir un puntito, pero lo va a poner con otro color. ¿Por qué cree usted que lo estoy poniendo con otro color? Si veníamos con un punto rojo y ahora resulta que pusimos un punto verde. ¿Por qué? Dígalo, por favor, Recio. Multiplicando números. Porque ahí estamos multiplicando números, lo felicito, así es. En cambio el rojo me está diciendo que estoy multiplicando vectores. Otra observación importante es que si estos son números, si son productos de números, cada sumando va a ser un número. Y la suma de todos los sumandos, ¿qué me va a dar? Un número o un escalar. Cualquiera de los dos nombres estaría correcto. Esa es una gran diferencia notoria entre el producto por un escalar y el producto escalar. Se parecen los nombres, pero tiene su particularidad. También podemos darnos cuenta que si nosotros venimos y hacemos, por ejemplo, el producto punto del mismo vector, o sea, U punto U, pues esto nos quedaría U1 por U1 más U2 por U2 más sucesivamente hasta UN por UN. Pero ese producto lo podemos simplificar como U1 al cuadrado más U2 al cuadrado más sucesivamente más U sub n al cuadrado. Pero lo que tenemos en el lado derecho ya teníamos algo parecido,
Por lo tanto, podríamos decir que el producto punto del mismo vector va a ser igual a la magnitud del vector u, pero elevado al cuadrado. Esa propiedad la vamos a usar más adelante, pero por el momento no creo que sea muy difícil deducirla. Se hace el producto, solo se sustituyen los vectores que vamos a multiplicar, se multiplica primera por primera componente, segunda por segunda, y todos se van en suma. Entonces lo que le hace falta a este para hacer la magnitud de u es la raíz cuadrada. Es para quitar la raíz cuadrada, la elevamos al cuadrado y nos queda exactamente esta igualdad. La vamos a enmarcar para usarla un poco más tarde. Hay algo que es importante, que es entre los vectores, es el ángulo entre los vectores. Pongamos como subtítulo entonces ángulo entre vectores. Nosotros vamos a partir de R2, o sea, de un plano. Pero si los vectores estuvieran en R3, va a funcionar igual. ¿Por qué? ¿Por qué cree usted que va a funcionar igual? O sea, ¿por qué vamos a hacer una demostración a partir de R2? Y si lo queremos para R3, entonces, ¿por qué lo podemos hacer? La respuesta es algo contundente. Siempre que yo tenga dos vectores en R3, va a haber un plano que los contiene a los dos. Siempre. Siempre yo tengo dos vectores. Por ejemplo, hagamos de caso que el suelo y la pared forman un vector y digamos la altura, o sea, entre la pared esta y la pared donde está la puerta, forma otro vector. Entonces ahí vemos que esos dos vectores están contenidos por ese plano de la pared. ¿Me explico? Entonces no hay ningún inconveniente en que yo haga una demostración en un plano. Claro, yo si es una demostración en plano le voy a poner X y Y como los ejes. Hagámoslo entonces. Y aquí voy a dibujar, digamos, mi eje X. Claro, en R3 ya no, cuando quiera pensar en R3, ya no pienso solo en eje X y Y, ya no va a ser eje X y Y, sino simplemente va a ser un plano. Casi al terminar la unidad vamos a hablar y a profundizar más en lo que realmente es un plano. Pero por el momento, con la idea que tenemos de plano, como lo que usted tiene en su escritorio, la paleta de su escritorio pues se supone que es plana, ¿verdad? Y no es exactamente el plano XY. Lo que sí es importante es que vamos a dibujar un vector U en donde nos convenga. En este caso lo voy a dibujar por acá. Por supuesto que si ese es el vector U, yo puedo pensar en longitud como la magnitud del vector U. O sea, U como vector y su magnitud si estoy pensando en longitudes. Porque la magnitud de un vector es una distancia entre el punto inicial y el punto final. De una forma muy similar, si yo tengo el vector V, digamos que por acá, pienso como vector, pero al mismo tiempo yo sé que la distancia entre el origen y el punto final va a ser la magnitud de V. O sea, tengo ahí la longitud. Ahora la pregunta es, ¿qué pasa si yo tengo y dibujo ahora un vector X acá? Según lo que vimos en los temas anteriores, yo puedo escribir una ecuación vectorial entre X, el vector U y el vector V. ¿Alguien se animaría a dictármela?
Ahorita le tomo, me permite, solo voy a hacer una flechita. ¿Cómo me dijo? El vector u más el vector x va a ser igual al vector v. Pero yo puedo restar en ambos lados el vector x. Esa es una propiedad que tiene la igualdad, porque básicamente tengo una igualdad, o sea, una ecuación vectorial. Eso va a ser entonces el igual al vector b menos el vector x. Y en el lado izquierdo lo que yo pretendo es eliminar estos dos. Sin haberlo dicho, mi objetivo era llegar a obtener el vector u, que sería, lo hice mal, lo voy a corregir para no trabajar mucho. Lo que quiero es despejar el vector x. Sí, yo lo hice mal, no importa, no resto x, sino que voy a restar u. El concepto sí se mantiene, menos el vector u, y aquí también el vector u en resta. Entonces lo que voy a eliminar básicamente no es el x como yo lo había puesto, sino el u, de tal manera que el vector x me diga cuánto vale. Y en este caso vale el vector b menos el vector u. Entonces el vector x estaría relacionado con su magnitud, que sería la magnitud del vector b menos el vector u. ¿Alguna pregunta ahí? Ahora bien, si yo veo que aquí tengo un ángulo teta, se nota claramente que teta, ¿quién es? Teta es el ángulo entre el vector u y el vector v. ¿Es cierto? Se mira. No hay mucho que hacer ahí. Es una apreciación de visual y es muy fácil de ver. Pero si pensamos en magnitudes, recuerde que aquí tenemos la magnitud de v en este lado. Aquí en este otro lado tenemos la magnitud de u, y esta última que calculamos es la magnitud del vector b menos u. ¿Estamos? Entonces tengo tres magnitudes, por lo tanto tengo tres lados. Y por lo tanto tengo ¿qué tipo de figura tengo cuando tengo tres lados? Un triángulo. Y yo puedo aplicar, si tengo magnitudes, puedo aplicar la ley de cosenos. ¿Y qué dice la ley de cosenos? Como yo quiero o estoy interesado en el ángulo teta, ¿qué dice la ley de cosenas respecto al ángulo teta? ¿No se recuerda de la ley de cosenos? Dígamela. Podría decirlo recio porque yo no lo escucho, perdone. Está tratando de recordarla, ok. En este caso aquí no se me va a poner a pensar en un triángulo rectángulo, que en ningún momento hemos dicho que hay un triángulo rectángulo ahí. Es cómo se enuncia la ley de cosenos. La ley de cosenos se enuncia, si este es el lado, porque es el que está opuesto al ángulo teta, ese es el que me interesa. Entonces, este al cuadrado, exacto, más o menos. Menos dos veces Ajá. el producto de las dos magnitudes. De las dos magnitudes por el coseno del ángulo. Así es. Te lo vamos a traducir. Tendríamos entonces la magnitud de b menos u al cuadrado. ¿Cierto? Eso va a ser igual a la magnitud de uno de los vectores más al cuadrado, más la magnitud del otro vector de su magnitud al cuadrado, menos dos veces la magnitud de u por la magnitud de v, y ahora viene lo importante, por el coseno de teta. Claro, usted puede haber encontrado los otros lados, pero a mí no me sirve de nada. Yo quiero de alguna expresión que me diga cuánto vale teta, ya casi lo tenemos. Pero la magnitud de b menos u al cuadrado, ¿a qué es igual?
¿A qué es igual? ¿Magnitud de quién? No, eso ya lo habíamos dicho, no tiene sentido regresar. Hace un ratito les dije que íbamos a usar una expresión, esta que está acá, que la magnitud de u al cuadrado va a ser el producto punto de él, ¿cierto o no? Entonces usémoslo, para eso es que lo dedujimos. Entonces, ¿cómo me va a quedar? En lugar de poner la magnitud de b menos u al cuadrado, voy a poner b menos u, solo que con otro color me quedaría mejor. B menos u elevado al cuadrado. Pero nosotros dijimos que era, b menos u, producto punto b menos u, porque ese es el vector. ¿Estamos bien ahí? Y en el lado derecho, pues por el momento creo que no puedo hacer mucho más que copiarlo. Por el coseno de teta para terminar. Pero para hacer este producto podríamos aplicar la ley distributiva. ¿Y qué dice la ley distributiva? Que el producto de este por el primero más el producto otra vez de él, pero por el segundo, estaría bien aplicada la ley distributiva. Por lo tanto, nos va a quedar, copiemos entonces, b menos u, producto punto por b, más b menos u, producto punto menos u. Hagamos los productos. Entonces me va a quedar de primerito otra vez la ley distributiva, que me diría este por este y luego este por el mismo. En el primer paréntesis y en el segundo la misma idea. Pero eso va a seguir siendo igual a lo que tengo en a mano derecha. En el primero va a quedar el producto punto de B con B. El segundo por el signo me debe quedar menos U punto B. El punto es importante que lo remarque. El que sigue sería menos B por U. Y el último pues sería menos por menos más U producto punto U. Los puntos, productos, puntos es importante que los señale. Y a mano derecha nos va a quedar la magnitud de u al cuadrado más la magnitud de b al cuadrado menos 2 veces la magnitud de u por la magnitud de b por el coseno de teta. Pero aquí volvemos a regresar a esa propiedad que dijimos hace un ratito, ¿cierto o no? El producto punto de b punto b, ¿cuánto me daría? B cuadrado. B cuadrado. ¿Pero quién? ¿Quién b cuadrado? ¿Qué b cuadrado? ¿Qué nos quedaría en el primer término? O sea, la magnitud del vector b, pero elevado al cuadrado. Y aquí entre estos dos creo que usted ya se dio cuenta que es lo mismo. Por lo tanto, nos va a quedar menos 2 veces u punto b. O sea, el producto punto es conmutativo. U punto b es lo mismo que b punto u. Y el último término me quedaría más la magnitud de u al cuadrado igual a la magnitud de u al cuadrado más la magnitud de v al cuadrado menos 2 veces la magnitud de u por la magnitud de b por el coseno de teta. Pero aquí hay varias cosas que podemos simplificar. Por ejemplo, esta magnitud de b cuadrado en el lado izquierdo se cancela con la magnitud de b al cuadrado en el lado derecho. La magnitud de u cuadrado también se cancela con el otro que está a mano derecha.
Por el momento entonces nos quedaría menos 2 veces el producto punto de U con B, sería igual a menos 2 veces la magnitud de U por la magnitud de B por el coseno de teta. Pero también podemos cancelar los doses negativos en ambos lados. Por lo tanto, casi para terminar tendríamos que U punto B es igual a la magnitud de U por la magnitud de B por el coseno de teta. Pero como lo que yo quiero es coseno de teta, voy a invertir esta igualdad, tratando de dejar en el lado derecho el coseno, para de ahí hacer los despejes necesarios. Y nos quedaría para empezar que el coseno de teta sería la magnitud de U, producto punto, la magnitud de B, perdón, el vector U, producto punto, el vector B, ahora sí, dividido entre la magnitud de U y la magnitud de V. Recuérdese que la magnitud de U y la magnitud de B son números. Entonces los puedo pasar a dividir, no hay ningún inconveniente. Y por último ya podríamos decir que el ángulo teta es igual al coseno menos 1 de ¿quién? De U punto B dividido entre la magnitud de U por la magnitud de B. Abajo tengo un producto de reales, por eso fue que no le puse símbolo. Pero arriba sí es el producto punto. Entonces con eso hemos demostrado cómo se halla el ángulo. Después vamos a poner un ejemplo, pero voy a poner ahorita, voy a dar más información. Porque al fin y al cabo todo lo que se va a tener que hacer es aplicar las fórmulas. La del coseno, o sea, para el ángulo de teta, trate de aprender la deducción. Claro, si se puede aprender la fórmula también, pero ya vieron que el compañero ya está haciendo todo el esfuerzo por recordarse la fórmula de la ley de cosenos, ¿verdad? Porque uno no se la sabe así, porque uno no practica todos los días matemáticas, y eso es normal, pues. Hasta a mí me pasa también, a veces se me olvidan algunas fórmulas por ahí. Entonces, confiar uno a veces en la memoria es un poquito problemático. Yo confío más en mis métodos de deducción. Ahora vamos a ver vectores paralelos, pero eso no importa en qué espacio estemos, si en R2 o en R3, se van a cumplir también. Pongamos entonces el subtítulo vectores paralelos. Para el paralelismo se utiliza un símbolo de dos líneas cabalmente paralelas. Entonces, si nosotros tenemos dos vectores, digamos el vector U, y lo escribimos de esta forma, ahí debemos de entender que me están preguntando o estoy diciendo que el vector U es paralelo al vector B, así se lee. Para poder comprobar si dos vectores son paralelos, hay dos formas. Primero podemos usar el ángulo entre los dos vectores. Vamos a suponer que, bueno, hice una Q, pero no es Q, es phi. Ahí está. Este va a ser el ángulo entre U y B. Entonces, inciso A, si phi es igual a 0 grados o 0 radianes, o phi es igual a pi radianes, entonces se dice que U es paralelo a B. Esa es una forma de hacerlo. La otra forma, y es muy común en nuestro texto y en nuestro curso, es más común esta que el encontrar el ángulo. Porque esta que voy a dar pero lo vamos a usar casi que en todas las unidades. ¿Y cuál es ese? Bueno, si yo puedo poner al vector U como el producto de un escalar K por el vector V, normalmente esto se enuncia como U múltiplo de V.
Entonces el K puede ser positivo, puede ser negativo, eso va a depender de los vectores que nos den. Entonces es mucho más rápido hacer esta prueba que hacer la primera, pero cualquiera de las dos, si al fin solo me piden el ángulo, si son o no son paralelos, usted escoge cuál de las dos. Ese ya queda a criterio suyo. El otro concepto serían los vectores ortogonales. Vuelvo a repetir que U y B están en R2 o en R3 en cualquier espacio. Vectores ortogonales. El símbolo es una recta perpendicular a otra. Se nota ahí la figura, ¿cierto o no? Ahí se nota que una está perpendicular a otra. Entonces, si yo tengo dos vectores, yo podría preguntar o decir que el vector U es perpendicular al vector V. Y también tienen dos formas de calcularlos. Inciso A, si dejamos el A para los ángulos, entonces vamos a decir que phi, que es el ángulo entre ambos vectores, sería igual a pi medios de radianes o igual a 3 pi medios y cualquier múltiplo de ellos, pero normalmente nosotros tenemos que dar el ángulo entre 0 y 2 pi. Entonces, esos dos son suficientes. Eso es tomando el ángulo de guía. Pero si no tomamos el ángulo de guía, la forma de poderlo hacer es bien sencilla. U producto punto B igual a 0. 0 número, porque recuerde que el producto punto es un escalar. Si yo hago el producto punto U por B y me da 0, automáticamente yo sé que U es perpendicular al vector B. Esos dos métodos yo prefiero el B de ambos para ya sea encontrar paralelismo u ortogonalidad. Y eso lo vamos a usar más que lo de los ángulos. Pero eso nos hace falta algunas unidades para llegar ahí, a donde están las aplicaciones de este concepto. Pero tenerlo desde el principio es bueno. También es muy bueno que usted lo tenga, que cumple para cualquier R, R2 o R3 o incluso R4 o R5, que a saber cómo se dibujan en R4 y R5, pero nosotros lo analizamos desde el punto de vista analítica, que es por medio de sus componentes. Hay un teorema tanto para R2 como para R3 y para cualquier R que dice lo siguiente. En el libro está como teorema 4. Yo no sé por qué estaba a escribir un poco separado. Yo tenía idea que no miraban ahí, que no se miraba en la pantalla, pero sí se mira. Donde no se tiende a ver es en el lado derecho. ¿Ah? Por eso creo yo que había dejado ese espacio hace ratos, pero no me acordaba. Ahorita, por eso estaba de ver y va de ver, pero me cuesta ver desde aquí increíblemente, ¿no? Entonces, el teorema 4 dice lo siguiente: sea un vector V un vector diferente de 0. Esa es su característica. Recuerde que un vector diferente de 0 es aquel que su magnitud es diferente de 0. Cualquier magnitud que le dé a excepción de 0 es un vector no 0. Es muy fácil de verlo. Entonces dice, sea V un vector diferente de 0. Entonces, para cualquier otro vector U, se cumple lo siguiente. Un vector nuevo, que es un vector que le vamos a poner W, va a ser igual al vector U menos el producto punto entre U y B. Ahorita tengo la paciencia de poner todo lo que pueda con otro color.
y el dividido dentro de la magnitud del vector B. Y el multiplicado, esto que acabo de escribir ahí, el resultado es un escalar. Por lo tanto, será por el producto escalar del vector B dividido entre la magnitud de B. Eso es lo que dice el teorema. Hay que grabarlo, pero se puede hacer una representación gráfica y nos va a servir mucho para un concepto que a veces cuesta asimilarlo si no tenemos claro este teorema. Primero, dése cuenta de algunas cosas importantes en ese desarrollo, que este es un vector unitario. ¿Ok? También dése cuenta que esto que está acá es un escalar. ¿Ok? Entonces, para poder continuar con nuestro tema, tenemos que dar una definición. Ya no es un teorema. Y está localizada en el texto como definición 3, pero creo que este es en Grossman. Ahí revisa eso de la definición, si es en el cálculo o si es en Grossman. Yo más creo que es de Grossman. Pero yo la saqué porque me interesa que usted se dé cuenta que si el vector U es diferente del vector 0, perdón, si el vector U es igual al vector 0, pero el vector V sí tiene que ser diferente del vector 0. O sea, el vector U es cualquier vector. La característica tal vez más importante es que el vector V tenga que ser diferente del vector 0, porque en esta fórmula de alguna manera nos quedaría dividiendo dentro de 0, y eso pues no lo podríamos hacer. Entonces, en esa definición, en el libro dice que la proyección ortogonal, lo voy a escribir con palabras y después con símbolos. La proyección ortogonal en la dirección de V está definida por dos puntos, PROY de proyección, PROY, un subíndice, el vector V y el vector U. La proyección ortogonal en la dirección de V. La dirección me lo da acá, el subíndice. ¿Ok? Y lo que voy a hacer es la proyección del vector U ortogonalmente en la dirección de V. Eso es lo que vamos a hacer. O eso es lo que dice la definición. Y resulta que esa proyección es exactamente igual al vector U punto el vector V sobre la magnitud de B por el vector V dividido entre la magnitud del vector V. Aquí se ve claramente que este vector B sobre V, perdón, el vector V sobre V es el que nos da la dirección de la proyección. O sea que nos va a quedar en la dirección del vector V, no en la dirección del vector U. Eso es muy importante que lo notemos. Y vea que esa definición coincide exactamente con parte del teorema. ¿Por qué? Porque esta parte de aquí completa sería esta parte que tengo acá. Enmarquémosla tal vez con el color rojo. O sea que todo esto es exactamente lo mismo que todo esto.
Entonces, ¿cómo se interpreta gráficamente esta situación? Primero voy a tratar de explicar el teorema que vimos de primero y después la definición. Para eso voy a hacer un par de vectores U y B, pero lo voy a hacer en R2. Ya expliqué hace un rato por qué lo puedo usar para un vector de vectores de R3. ¿Por qué lo podría usar para vectores de R3 también? Porque los dos, ¿qué? Porque los dos siempre van a quedar en un plano. Entonces usar el de R2 no está mal. Entonces, si yo vengo y dibujo, por ejemplo, aquí el vector, digamos que aquí voy a dibujar el vector V, lo voy a hacer un poco grande y después voy a hacer un juego de hacer el vector más pequeño o el lado contrario y vamos a jugar con él. Pero lo primero que yo quiero es que me entienda que la proyección, recuerde que si bien es cierto que la gráfica de un vector equivale a un segmento de recta dirigido, pero les conté la anécdota que me pasó a mí cuando fui a dar clases a la Marroquín, a la Mariano, a los propios catedráticos de ahí, les pregunté cuál era la intersección de dos vectores y todos se inclinaron por donde gráficamente se miraban, pero no se intersectan. ¿Por qué? Porque cada vector básicamente solo tiene un punto inicial y un punto final, nada más. Normalmente usamos el punto inicial como el 0, 0 para R2 y 0, 0, 0, 0 para R3. ¿Estamos? Esa clave de punto inicial y punto final nos va a servir mucho para entender la figura que voy a hacer. Ese lo identificamos como el vector V. Cuando haga cosas las voy a tener que hacer encima, entonces posiblemente se pierda algo, pero espero que no se pierda todo. Recuérdense que el vector V venía desde acá hasta acá, eso lo tiene que quedar aquí en su mente. Ahora voy a dibujar, por ejemplo, un vector U. También lo voy a hacer algo grueso, digamos acá. Pero hay que recordar que tiene un punto inicial y un punto final. ¿Estamos? Pero como es la proyección ortogonal de ese, la proyección ortogonal de este vector en este vector V, ¿en dónde va a quedar la proyección? ¿Sobre el vector U o sobre el vector V? La dirección. ¿Nos va a quedar con dirección del vector U o con la dirección del vector V? Con la de V. O sea que el dibujo que yo haga me tiene que quedar encima o por lo menos en la dirección del vector V. ¿Y qué voy a usar para hacer la proyección? El concepto claro de un vector. ¿Y cuál es el concepto claro de un vector? Que un vector es un bipunto. Hay una teoría bien bonita, pero esa no da tiempo de darla acá para hablar de esa teoría. Pero es muy interesante, a mí me la enseñaron y a mí me gustó mucho. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a trazar una perpendicular que pase por el punto inicial. Pero en el punto inicial, ¿cuántas perpendiculares hay que pasen por U, pero que sean perpendiculares al vector B? Como es el punto inicial, coincide con el otro punto inicial, hay infinitas. Entonces, de cajón, el vector resultante, si lo hacemos con color verde, va a tener su punto inicial exactamente igual que todos, donde estaba el rojo y donde estaba el azul. Entonces, ahora lo único que me hace falta es dibujar una línea recta que pase por el punto final ¿de quién? De U. Claro, si yo dibujo esto, voy a hacer unos intentos para convencerlo a usted. ¿Será eso una recta perpendicular al vector V? Sí. Mejor no lo hubiera hecho entonces, porque lo voy a confundir más. ¿Cuántas rectas pasan por el punto final de U que sean perpendiculares al vector V? ¿Y qué estaba pensando usted, güey? Perpendicular. La orientación. Sí, la orientación, si es perpendicular, debe formar un ángulo de 90 grados. Pero todas esas son rectas ficticias, ¿cierto o no? Esa que dibujé definitivamente no es. Ahora, mi didáctica está en que use las líneas de la cuadrícula vertical. Si el vector fuera todo esto de aquí para acá, que ya vimos, ya les expliqué que no, el vector solamente es este punto y este otro. No se haga bolas con los demás, solo piense en este y en este. ¿Qué línea vertical de la cuadrícula hay?
lo más seguro que es la que voy a dibujar y debe pasar algo así. ¿Cierto o no es cierto? Entonces, esa línea que la podemos, bueno, me quedó un poquito torcida, la arreglo. Sí, me quedó un poquitillo, como 89.99 grados. Vamos a componer a 90. Sí. Ahí en teoría debiera estar en 90. ¿Ok? Y la voy a puntear con la intención de que usted se recuerde que esa es una línea auxiliar. Pero esta línea es clave en nuestro problema porque yo voy a encontrar un vector de tal manera que su punto inicial sea el punto inicial tanto de U como de V. Traten de ir grabando eso o escríbalo usted a mano, porque a mí se me queda de sobra porque lo he dado no sé cuántas veces. Y de ahí trazo solo una línea perpendicular u ortogonal al vector V imaginaria, la línea esa, o como la puse ahí, a trazos, pero que pase por ¿dónde? Por el punto final de ¿qué? De U. La intersección entre esa línea verde y V me va a dar este punto de acá. Y ese, exactamente ese, va a ser el punto final de ¿quién? Del vector proyección ortogonal de U en la dirección de V. Lo voy a dibujar con negro porque ya lo hice ya con negro, o tal vez con gris me quede un poco mejor. Vamos a ver. Vamos a ver cómo nos queda mejor. Lo dibujo entonces y me quería eso. Es lo que le decía, aquí lo que va a pasar es que la parte del rojo se desapareció, pero eso no importa, ahí sigue estando, ¿no? Entonces, eso que marqué con gris, ¿quién va a ser? Ese va a ser la proyección ortogonal de U en la dirección de V. Eso que está con gris, lo dibujado con gris, es la proyección de U en la dirección de V. Pero aquí va a haber otro vector que estoy interesado en él. Voy a dibujar este vector yo, que va a venir del punto final de la proyección al punto final de U. ¿Quién sería ese vector? La proyección del vector, no, el vector V con dirección, con orientación. Voy a repetirme, por favor. La proyección, no, primero la proyección de qué tipo, proyección ortogonal, eso no se le puede olvidar. Si usted no me dice eso en un examen, a pesar de que aquí eso es lo que dice, pero usted tiene que quedar bien claro que ahí dice lo que escribí aquí arriba. La proyección ortogonal de U en la dirección de V. Entonces, ¿quién es para usted ese vector que dibujé con rojito, con anaranjado? ¿Quiere que ponga ese más fuerte o está bien ahí? ¿Se ve? Ok. Entonces, ¿quién sería ese? Podría ser, como dice usted, repítame entonces, ¿qué dijo? La proyección ortogonal de U en la dirección de... ¿En la dirección de quién? De V, no, porque la proyección tendría que estar en V. La dirección de U, pero la proyección de V. No, están perdidos. En la proyección de, es la proyección de U, Ajá. en la proyección de U en la dirección de V. No, igual que lo que dijeron los compañeros, está malo. Está confundiendo las direcciones. Lo que pasa es que si ustedes se quisieron meter a camisa de 11 varas. Y eso es lo que hacen siempre. No sé por qué, cuando no dominan algo, se meten a grandes problemas. Lo que yo quiero es que si ya se metieron, yo los voy a sacar de ahí. Pero era mucho más fácil que eso. Pero si ustedes se metieron ahí, pues ni modo, sigamos ahí.
Sería la proyección ortogonal de U en la dirección de V perpendicular. Porque si aquí está el vector V, aquí va a estar el vector perpendicular a V. Y la proyección tiene que estar en dirección de alguien. Y en este caso va a estar en la dirección de V perpendicular. Eso lo ve usted acá. La proyección tiene que estar en la dirección de alguien. En la primera está en la dirección de B, aquí está la dirección de B. La dirección de B no puede cambiar, ya sea que apunte para allá o que apunte para el otro lado. Pero no era eso. Era mucho más fácil pensar que esto era el vector W. ¿Por qué? Porque el vector W menos la proyección de U en la dirección de B me va a quedar el vector U, ¿cierto o no? Miremoslo aquí en el teorema. Dice que el vector W es igual al vector U menos la proyección. Esta es la proyección. No la de acá, ¿va? Esta no, esta está bien así, pero está algo complicada la formulita, pero sí está bien hecho. Pero aquí era más fácil que decir que este vector es el vector W. Con eso me despido, no porque me quiera ir, tengo que ir a otra clase.